Bien, queridos hermanos, desde el confinamiento y la distancia, mandaros un cordial saludo en el Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Sed bienvenidos de nuevo ante la presencia del Señor en este culto unido con la Iglesia del Arenal. Damos un saludo cordial a los amigos que se hayan unido a este culto. Sed bienvenidos todos. En fin, buscando en la primera lectura, como veis en pantalla, el versículo 5, me detuve en este versículo. Como tenemos tanto tiempo para pensar, para meditar, para hacer reflexiones, al leerlo, lo leeré otra vez de nuevo. Dice, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Me puse a pensar y me detuve un poco en el tiempo en que Dios tuvo la creación. Me imaginé al Señor Dios Todopoderoso creando y levantando montañas majestuosas como el Jungfrau, como el K2 o como el Everest que todos conocemos. Me imaginé a Dios creador cortando valles para que los ríos fluyan recorriendo surcos y meandros, haciendo esos paisajes tan maravillosos y auténticos que muchas veces vemos en vivo o en las postales, para que disfrutáramos de ellos a los que nos gusta el senderismo o recrearnos en la belleza de la creación, resaltando siempre y admirando el poder de Dios. Pensé cuánto echamos de menos lo que tuvimos y ahora en este tiempo de confinamiento no tenemos. Pero avanzando en los pensamientos, me pregunté qué pensaría nuestro Padre Eterno cuando dirigiera en la creación la vista a aquella región donde su Hijo, nuestro Señor Jesús, iba a nacer, pero también iba a ser rechazado, iba a ser insultado, vilipendiado y crucificado. Padre Eterno pudo haberse detenido y pararlo todo tan solo con un movimiento de su mano. Podía incluso destruir todo lo que había creado, impidiendo así todos los acontecimientos que vendrían después, aquellos en los que nuestro Señor Jesucristo padecería. Podía evitar a su Hijo beber de aquella copa que era la agonía de la cruz. Para Jesús, beber de esa copa fue el martirio. Pero Dios, Padre, no para la creación. Sigue adelante. ¿Y por qué? Porque Dios, la mejor definición de Dios es que Dios es amor. Y nos demuestra su amor cada día, todo el día y todos los días. Y aunque pienses tú, en esta situación que estamos, estás solo, Dios siempre está a tu lado, te protege y, como dice su palabra, te sostiene con su mano derecha. ¿Por qué? Porque has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la soledad en el cristiano no existe. Dios nos ama. Y por ese amor que Dios nos muestra, entregó a su Hijo, poniéndose en nuestro lugar allí, en el Monte Calvario, emblema de afrenta y dolor que cantamos muchas veces. Y murió pagando la penalización y el rescate por nuestros pecados. Nuestra única esperanza es el Señor Jesucristo. Sus últimas palabras en la cruz: consumado es. Todo está consumado, dijo.
Y este es el Evangelio, hermanos. Cristo crucificado y gloriosamente resucitado. La mayor muestra de amor que el mundo haya conocido jamás. ¿Y cuánto debe amarnos Dios por entregar a su Hijo a esa ignominia y vergüenza? Todos conocemos el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que pensemos si de verdad crees eso en realidad. ¿Ves la grandeza que hay en este versículo? Porque eso es el Evangelio. Jesucristo, Él es nuestra única esperanza. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, es tener seguridad de sentirse reconfortado, porque Él es nuestro refugio, nuestra roca firme, y por muy negro que parezca el túnel en el que nos hallemos, o el cariz que pinte el futuro, siempre debemos tener en nuestro pensamiento que Jesús es la luz del mundo y que nunca más andaremos en tinieblas. Por eso quiero que me acompañéis a la lectura, a leer en vuestras Biblias o en la pantalla el pasaje que nos habla del bautismo de Jesús. Quiero que entre todos veamos y relacionemos el bautismo de Jesús con la cruz y con la ayuda de Dios, porque sabemos que el Evangelio está en toda la Biblia. Intentaremos ver la relación y, leyendo el pasaje en Marcos 1, de 9 al 11, dice así la palabra de Dios. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración. Inclinemos nuestras cabezas buscando el rostro de Dios. Señor y Padre Celestial, si estamos aquí esta mañana es para alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre, darte las gracias por un día más de vida, Señor. Y ahora pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé sabiduría, que incline nuestros corazones a tus testimonios, Señor. Abre nuestros oídos a las palabras de tu Santa Biblia. Avívanos, Señor, en tu camino, porque aun cuando el significado del Evangelio pueda parecer simple y fácil, es tan profundo y tan sublime que necesitamos tu ayuda, para que nos permitas beber y empaparnos de la doctrina salvadora de tu enseñanza, Señor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo por tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vemos, según el texto que nos toca esta mañana, mirad que hemos hablado en la escuela bíblica de bautismo. Y hoy empieza para el mundo occidental el Domingo de Ramos, pero la mayoría de las personas toman la Semana Santa como un periodo vacacional, sin pensar en la grandeza que fue lo que ocurrió allí. La primera aparición de Jesús en el Evangelio de Marcos hace referencia a su origen, como podéis ver en el primer versículo. Jesús apareció entre las multitudes procedentes de Nazaret, un pueblo del norte de Palestina, en la región de Galilea. Y fue la obra y la predicación de Juan el Bautista con su bautismo de arrepentimiento como una señal para Jesús, un aviso de que había llegado la hora de comenzar la obra de redención
de nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues, nuestro Señor salió de Nazaret, sin ser llamado ni obligado, llegó a orillas del río Jordán, donde se encontraba Juan bautizando. Y para lo que habéis leído el Evangelio de Marcos en su totalidad, no se os ha escapado que vemos en toda la narración que consiste en que Jesús hace un camino desde Palestina, en Galilea, desde Nazaret hasta Jerusalén, para ser crucificado. Así pues nos encontramos en el inicio de un camino que culminará allí en el Monte Calvario, en una cruz. Y cuando nuestro Señor iba a ser bautizado, allí empieza su ministerio. Pero fue el mismo Jesús que se colocó entre los pecadores, allí en la fila de los que iban a ser bautizados por Juan. Nuestro Señor entre pecadores, Él que estaba completamente libre de pecado, se puso en compañía de la multitud. Todos estos detalles que nos relata Marcos en su Evangelio nos muestran la absoluta humildad del Señor Jesucristo como siervo y el gran espíritu de servicio que tenía. El bautismo de Juan, sabemos, y lo dijimos en predicaciones anteriores, era testimonio del arrepentimiento. Pero el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, no necesitaba arrepentirse de nada. Juan el Bautista sabía perfectamente quién era Jesús. Sabía que él bautizaría con el Espíritu Santo, como vemos en el versículo 8, el anterior a esta lectura. De ahí la reserva y la reticencia del Bautista para bautizar al Señor. Por el relato de Mateo 3:14 descubrimos que el Señor calmó la inquietud de Juan cuando el Bautista le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. A lo que en el versículo 15 nuestro Señor le dice y le responde que era necesario cumplir toda justicia. Jesús vino al mundo y tomó deliberadamente nuestro lugar, tal como Dios Padre le había encomendado. Y el apóstol Pablo nos lo recuerda en este versículo de 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es Jesús mismo quien explica a los 12 apóstoles en qué va a consistir su bautismo, tras el tercer anuncio de su pasión, de su muerte y resurrección. Marcos nos lo relata en Marcos 10, versículo 32. Nos dice: entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, le comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Más adelante, en el versículo 38, habla de un bautismo con el que Jesús va a ser bautizado y de un cáliz que él tiene que beber. Les dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Este vaso simboliza el cáliz que contiene su sangre simbólica. Cuando conmemoramos la Santa Cena, hoy tocaría celebrar como primer domingo de abril la Santa Cena en la Iglesia de la Arenal. Sangre de la alianza que será derramada por muchos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el cáliz que da a beber a sus apóstoles cuando en la última cena, el Jueves Santo, antes de su muerte, Jesucristo anunciaba como anticipación de todo lo que iba a ocurrir en la crucifixión, donde su sangre sería derramada.
allí en la cruz. Su sangre nos lavó y su vida entregó. Vemos pues que el bautismo de Jesús, interpretado a la luz de su muerte y resurrección, cobra un sentido en todos nosotros los creyentes. Ser bautizado en Cristo Jesús es ser bautizado en su muerte y es ser sepultado con Él para resucitar con Él y así pasar de una vida que llevábamos en el hombre anterior que fuimos, llena y dominada por el pecado, a pasar a una vida totalmente nueva, regenerada. Y una vida nueva no es cambiar de casa, no es cambiar de coche, no es bajar de peso o aprender a hablar inglés. La vida nueva es cuando Dios cambia en el hombre su corazón de piedra en uno de carne. La transformación de lo insensible a la sensibilidad para escuchar la voz de Dios en nuestro interior. Es el cambio de odio al amor. Es el condonar la deuda ofreciendo el perdón al que nos ofende. Es dejar de andar en la injusticia para caminar en la verdad. Ser la auténtica imitación de Cristo siguiendo sus pasos. En definitiva, el bautismo es como dice Pablo en Romanos 6, 4, que veis en pantalla, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esta es la vida nueva que proclama el Evangelio. Romper con el mundo, rompiendo con el mundo y resucitar viviendo una vida nueva en comunión con el Hijo de Dios. Veréis que el texto que nos ocupa hoy en Marcos 1:10 nos pone que vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. El hecho de que durante su bautismo el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús no significaba que no tuviera el Espíritu Santo antes de este momento nuestro Señor. Si Juan el Bautista en Lucas 1:15 había sido lleno del Espíritu Santo dentro del vientre de su madre, ¿cuánto más el Señor Jesús, que fue engendrado por el Espíritu Santo, estaría lleno de él, como nos dice Lucas también en el versículo 35? Pero volviendo, fijaros en el versículo 10, nos dice, se abrieron los cielos. Los comentaristas dicen que el verbo original que empleó Marcos fue que los cielos se rasgaron. Verbo rasgarse solamente utilizado en este evangelio 2 veces. La primera vez es aquí y la segunda vez la usó Marcos justo en el momento en que Jesús expira en la crucifixión. Todos conocemos lo que es la diferencia entre rasgar y abrir. Bastante significativo. O abres una puerta y la puedes cerrar. Y la puerta continúa igual. Sin embargo, lo que se desgarra es difícil de componer de nuevo al estado original. Tú te desgarras, te haces una herida en la carne. Y al cicatrizar no queda exactamente igual como estaba en su estado original. Si buscamos alguna referencia en la Biblia a abrirse los cielos, la tenemos que ver en Isaías 64. Es el cumplimiento de la oración y la súplica del profeta Isaías, cuando dice, clamando al cielo, oh, si rompiesen los cielos y descendieran, le dice a Dios Padre. Y esta petición de Isaías se basaba en el hecho de que el cielo cerrado en el pueblo de Dios era señal de la ira de Dios contra la humanidad por su pecado
de idolatría. En Deuteronomio, Moisés advierte al pueblo de Dios el significado de la idolatría o el olvido de Dios, lo que significaba. Era traer a la tierra sequía y esterilidad. Dice el versículo 17, continuando con que el pueblo hiciera idolatría. Les dice, y se enciende el furor de Dios sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da el Señor. La ira de Dios contra la humanidad por el pecado. ¿Cuántos ídolos quedan todavía en nuestras vidas? ¿Cuántos ídolos quedan en tu vida? ¿No piensas que es hora de arrancarlos ya? Si estás enganchado al móvil, si estás enganchado a la televisión, si tienes un enganche a cualquier droga, a cualquier adicción, debemos hacernos una reflexión. Cualquier cosa, cualquier persona, cualquier lugar o incluso una idea que es colocada por encima de Dios en nuestra vida, eso es idolatría. Debemos hacer un examen serio de nuestras vidas. Reflexionemos dónde estamos y dónde queremos estar. Hagamos los cambios necesarios para que crezcamos cada día en espíritu y en verdad, como dice su palabra, guardando sus mandamientos. Deuteronomio 3:4 dice, en pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Hermanos, con la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, la bendición de Dios volvía de nuevo a la tierra. Podemos decir con toda claridad, con el Nuevo Testamento los cielos fueron abiertos y fueron abiertos en dos direcciones. Por un lado los cielos se abrieron para que el Hijo de Dios naciera y viniera a este mundo para salvar a la humanidad. Pero como resultado de su obra también conseguiría que los cielos se abrieran para que los hombres que pongan su fe en él puedan llegar hasta la misma presencia de Dios en su gloria. Mirad como leemos en el versículo 10, los cielos se abrieron. En el original, los cielos se mostraron. Marcos además apunta en el versículo, en Marcos 15:38, que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El velo es lo que separaba el Sancta Sanctorum del templo de los hombres. El Sancta Sanctorum era el lugar santísimo donde el sacerdote una vez al año entraba a la presencia de Dios en el templo de Jerusalén. El velo del templo marcaba la separación entre el espacio y ámbito de los hombres y el espacio y ámbito de la presencia de Dios. Pero gracias al sacrificio de la cruz, ahora ya no existe velo que separe a Dios de su pueblo. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados y ahora todos somos invitados a una total comunión sin límites con Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Con la vida y muerte de Jesús, aceptada voluntariamente por Él como cumbre de su misión, la oración es el medio que nos ha dejado de comunicarnos con Dios. Y en lugar de relacionarnos con Él en el templo de Jerusalén, ya no debemos ir allí. Debemos ir a la persona de Jesús. Él es nuestro mediador. Él es Dios hecho hombre. Y solo en Jesús hay salvación.
También vemos en los versículos 10 y 11 que la Trinidad está presente en el bautismo de Jesús. Dice el versículo 10, Espíritu como paloma que descendía sobre él. El Espíritu Santo vino sobre él en el bautismo para ungirle en la misión que nuestro Señor había venido a llevar a cabo. En el bautismo de Jesús, nuestro Señor empezó a ejercer públicamente como el Mesías prometido por las Escrituras. Esta es la interpretación que hace también el apóstol Pedro en la carta de Hechos, que escribió Lucas en 10, 37 y 38. Dice al pueblo y al Sanedrín judío, les dice, vosotros sabéis lo que se divulgó refiriéndose a Jesús por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan el Bautista, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El Espíritu Santo descendió en el bautismo de Jesús para ungirlo. Fue ungido como el Salvador del mundo. Él, nuestro Señor, Jesucristo, es el centro de la atención y de la acción de todo el Evangelio desde ese momento. Y a él se dirigen tanto sus fieles seguidores como aquellos personajes de entonces pertenecientes a todo el entorno del templo de Jerusalén, como eran los escribas y los fariseos. El hecho de que el Espíritu Santo descendiera sobre Jesús como una paloma no se trataba de una casualidad. En Jerusalén, la paloma, allí en el templo, era el animal de sacrificio por excelencia en el templo. Si Jesús quedaba como constituido, como aquel verdaderamente que iba a ser entregado en sacrificio para el rescate de muchos. La carta a los hebreos que vemos en pantalla lo dice claramente. Nos habla de los sacerdotes que cada día iban ministrando y ofreciendo sacrificios. Pero fijaros en el versículo 12 que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. Y allí abogado tenemos cuando estemos en la presencia del Señor. Él es nuestro mediador. La muerte del Señor Jesucristo fue el sacrificio definitivo y perfecto que va a hacer innecesario cualquier otro sacrificio posterior para que el hombre se salve. Continúa el versículo Marcos 1:11 diciendo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. El Señor se presentó juntamente en la fila con todos los pecadores, allí en medio de ellos para ser bautizados. Pero nuestro Señor, sin embargo, Él no era un pecador. En Hebreos, en la carta a los Hebreos, Jesús lo define como uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y esto es lo que vino a confirmar el Padre desde el cielo, el Padre eterno, por medio de esta declaración que hizo, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Cielo es el lugar donde Dios vive. Es su morada. El cielo es el trono de Dios. Por tanto, vemos aquí que es Dios mismo quien pronuncia estas palabras dirigidas a Jesús. Palabras idénticas a las que salen de la nube en la transfiguración. Cuando se refiere a Jesús, la voz del Padre Eterno, mi Hijo, y como amado. Esta voz del cielo la podemos contrastar con el Calvario, con el Gólgota y el terrible grito del abandono que Jesús pronuncia en la cruz en Marcos 15, 24. Eloí, Eloí,
Lama Sabachthani, el mayor silencio en la historia de la humanidad, ocurrió allí en el Monte Calvario, el día que murió Jesús. Cuando Dios Padre, cuando el silencio que guardó nuestro Padre Eterno, mientras su Hijo clamaba misericordia a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí fue donde el centurión también, en versículos de Marcos 15:39, pronunció: verdaderamente era Hijo de Dios. Aunque el texto que estamos viendo en Marcos 1:11 no nos explica por qué Dios se complace en su Hijo amado. Pero podemos deducir, creo que es de recibo hacerlo así, que el hecho de que Jesús se presentara humildemente entre pecadores como ese siervo suficiente para ser el Salvador de los hombres, era en lo que su Padre le complacía. Un ejemplo para nosotros, para ser serviles, para tener ese espíritu unánime en nuestra iglesia y con los demás, como ese amor fraternal que debemos dedicar al pueblo de Dios, al cual pertenecemos. No hay más que un Dios y no hay en ningún otro salvación que no sea el Señor Jesucristo. Porque lo dice el libro de Hechos también. Pedro, hablando de Jesús, dice: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vamos a concluir y termino, hermanos. Diremos a todo el mundo, a todos los hombres, que la obra de la redención es obra de la Santísima Trinidad. Que Cristo es y debe ser nuestro ejemplo por excelencia, por su obediencia a Dios Padre, por su compromiso, por su humillación, por su vida en la plenitud del Espíritu Santo. El Evangelio tiene la finalidad de anunciar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esta debe ser nuestra gran misión. Y si tú hoy nos estás escuchando y no has aceptado todavía a Jesús, esta es mi oración y mi súplica en el día de hoy. Que recapacites, que reflexiones en lo que has escuchado esta mañana. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Pídeselo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y Él no te lo negará. Él se olvidará de todos tus pecados y te los quitará y lo echará al fondo del mar y nunca más se olvidará de Él. Él te responderá y te aceptará y te convertirá en su Hijo. Deposita tu fe en el Señor Jesucristo. Pues todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, como le gustaba ser llamado a nuestro Señor, tiene vida eterna. No perecerá jamás. Ni la ira de Dios descansará sobre él. Que el Espíritu de Dios derrame su gracia en nuestros corazones en la medida que cada uno lo necesitemos. Y que la bendición de Dios Padre esté permanentemente en nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí, hermanos.